mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente en la casa de nuestro Dios, aquí en el 6544 de la norte de la Figueroa, en Highland Park, California. Esta es la iglesia del Nazareno de Highland Park. Le damos la bienvenida y vamos a comenzar en 10 segundos. Delante de nuestro Dios y vamos a darle gracias y a pedirle que nos bendiga en esta noche, que podamos aprender algo. Padre, te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos las gracias porque nos has cuidado, porque hemos llegado hasta este punto, Señor, que parece ser que estamos saliendo de todas las dificultades y tú nos has provisto de todo en la casa, Señor. Te damos las gracias y permítenos que podamos testificar a otras personas lo grande y lo maravilloso que eres tú, Señor. Te pedimos por nuestros enfermos, en la casa de mi hermana Hilda, que todo llegue a la normalidad y que estén bien. Te pedimos también por nuestra hermana Gutiérrez, por los dos que están un poquito malitos, están pasando por dificultades, por mi hija Denise, por Nadia. También te pido por Frank, Señor, que tú pongas tu mano de salud sobre su espalda y quede ya bien. Te pedimos también por Leslie, por Teo y por otros hermanos que están pasando por problemas de salud, que tú les ayudes, Señor. Te pido por mi esposa también. Y te doy las gracias por todas tus bendiciones. Pero te pido, Señor, que pongas el espíritu de necesidad de nuestros hermanos de que regresen a tu casa a escuchar tu palabra. Que no entren en la comodidad del mundo, sino que como antes que estábamos aquí reunidos para escuchar tu palabra y aprender más, tú eres el único que puedes poner el querer y el hacer en nuestros corazones de acuerdo a tu buena voluntad. Tú eres el que nos invitas a la iglesia, Señor, y te damos las gracias por ello. Y te pedimos que estés con nosotros y que esta noche pueda yo explicar algo para mis hermanos y para mí mismo, que nos hagan cambiar nuestra manera de pensar y podamos actuar como lo que somos, hijos tuyos. Te doy las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar este canto. Este canto lo he tenido desde hace mucho tiempo, espero Dios no tengo el permiso de ponerlo aquí, pero no estamos vendiendo ningún producto en la iglesia, es solamente un video para ciertas personas de nuestra iglesia, eso es todo. Espero en Dios que todo esté bien y que no estemos rompiendo ninguna ley. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar este canto. Es un canto ya que tiene tiempo, pero no lo conocemos. ¿Quién nos podrá separar del amor de nuestro Dios? Del
Dios, mis hermanos. Tomen asiento. Le damos gracias al Señor por nuestros hermanos que han llegado, aunque todavía se acostumbraron a estar encerrados en la casa. No les han dicho que ya pueden salir. Creo que vamos a tener que mandar un aviso, ¿verdad? Que ya la pandemia ya la vencimos con el poder de Dios, que ya podemos salir a la calle. No, se hacen, porque sí salen a la calle, pero a la iglesia es más difícil. Voy a dar otro estudio bíblico acerca de el pecado me cambió, es el número 3, y voy a dar uno más, que se me metió una idea nueva en la cabeza y estoy tratando de poner esto junto. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Es importante que la gente escuche estas cosas, porque estas cosas se tratan no tanto de una religión, porque el Señor no vino a predicar una religión, sino vino a predicarnos a nosotros y a enseñarnos quién éramos nosotros, porque el pecado borró la idea de quiénes éramos nosotros, y por eso es que vivimos como vivimos. La razón que vivimos en la manera que vivimos es porque el pecado nos cambió. Por eso le puse este título, el pecado me cambió, y tenemos que entender las cosas que voy a tratar de explicar, pero verá que si usted pone atención y se pone a pensar en lo que yo estoy diciéndole, porque lo traigo de la palabra de Dios, no de mi cabeza, verá que nos va a ayudar a todos. Vamos a comenzar y vamos a leer el versículo que leí para que usted entienda de dónde yo partí. En Isaías 53:6 dice la palabra de Dios de esta manera: todos nosotros nos descarrilamos o descarriamos. Mire, le voy a poner ahorita que lo acabe, se lo voy a leer de la versión mía para que usted entienda por qué yo comprendo todas estas cosas y lo hago. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Vamos a ponerlo de esta manera: todos nosotros, por el pecado, nos convertimos en algo que no somos. Cada uno de nosotros nos separamos del camino correcto por consecuencia del pecado, pero nuestro Señor, a través de Jesucristo, vino a cargar el pecado de nosotros para que nosotros quedáramos libres de Él y pudiéramos recobrar nuestra propia personalidad y saber cuál era nuestro propósito en la vida. Este versículo es muy interesante, es increíble la profundidad que tiene este versículo, porque dice que somos como ovejas, no que somos ovejas, sino que somos como, o sea, estamos actuando como lo que no somos, porque no somos ovejas. Yo sé que hay versículos muy bonitos acerca de Jehová es mi pastor, nada me falta, pero quiero decirte que en verdad nosotros no somos ovejas, actuamos como ovejas, y ese es un gran problema. Este mundo nos ha hecho que tenemos que pensar como piensan todos, y si tú piensas un poco diferente a los demás, ya te están criticando por muchas cosas. Entonces tenemos que entender cómo podemos salir de esa mentalidad que tenemos, porque lo que hace la mano hace el atrás, y todos nos seguimos y todos queremos ser, de alguna manera queremos ser diferentes a los demás y acabamos siendo igual que todos los demás. En Gálatas 4, versículos de 1 al 7, lo voy a leer en pausas y por versículos para que entendamos algo que estaba yo entendiendo nuevo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 4, voy a leer del 1 al 7, voy a leer 2 versículos primero. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Eso quiere decir, mi hermano, que el pecado nos hizo a nosotros cegarnos tanto, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, que el hombre prefirió las tinieblas que la luz, y tiene que llegar un momento de crecimiento, y no es tanto por años, sino hay personas que crecen más rápido en el Evangelio y hay personas que se quedan estancados en el Evangelio y nunca pasan de un nivel, y cuando tú les hablas de algo diferente, dicen: no, yo no entiendo esto, mejor yo me regreso a las bases. Y la palabra de Dios dice que ya teniendo las bases podemos edificar, tenemos que crecer. Eso quiere decir que ser niño no quiere decir ser niño. Ser niño quiere decir que tenemos una mentalidad que no comprendemos lo que somos ni lo que tenemos, porque dice la palabra de Dios que tanto que el heredero es niño, en nada diferencia del esclavo, porque si él no entiende que tiene una herencia,
va a vivir como un esclavo pobre. Y dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre es el que nos da el tiempo para de repente explotar y crecer en las cosas de Dios. Yo se lo digo por propia experiencia. Por muchos años yo estuve en las cosas de la iglesia, en la religión, y me gustó y me gustaba memorizar las cosas y competí en catequismo y fui catequista y fui todas estas cosas. Pero no crecía yo en la relación que debería yo tener con Dios. Mi relación con Dios no estaba ahí. Y un momento dado, me cansé de todo esto, me salí de la iglesia y no regresé nunca más. Porque el Padre tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Pero para que tengamos ese tiempo tenemos que estar pendientes, porque se nos puede pasar el tiempo. Hay personas que no le ponen atención a las cosas de Dios. Pueden pasar horas haciendo otras cosas, pero en las cosas de Dios no tienen tiempo para hacerlas. Y se nos puede pasar el tiempo en que debíamos ya haber crecido, como dice el apóstol, ya todos son maestros, ya todos son profetas, ya todos hablan en lenguas. Lo que está diciendo el apóstol no es que todos tenemos que hacer lo mismo, sino que todos tenemos ya que hacer algo, porque todos nosotros nacimos con un propósito en la iglesia, y ese propósito es lo importante que nosotros descubrimos. Dice que deben de estar bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, mire, vamos a ver esto. Sigue el versículo 3, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ya está viendo que no está hablando de un niño pequeño. Dice, cuando éramos niños, cuando no habíamos crecido espiritualmente, estábamos bajo lo que el mundo dice, eso es lo que hacíamos nosotros. Ese es el gran problema, que todavía muchos de nosotros en la iglesia hacen lo que el mundo dice y no lo que Dios dice. Pueden venir a la iglesia, pero la iglesia no da crecimiento. Lo que da el crecimiento es el conocimiento de Dios. Porque mucha gente puede venir a la iglesia porque es domingo, pero cuando tú empiezas a tener una relación con Dios es cuando empiezas a crecer. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es muy interesante porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué se está refiriéndose? Cuando los tiempos fueron propicios para que el Hijo pudiera venir y habitar entre nosotros, vino y habitó. ¿Cuáles son esos tiempos propicios? Porque aparentemente nuestro Señor Jesucristo llegó en un tiempo horrible para su país. Estaban bajo el dominio romano y eran esclavos. Tú nunca has oído esta declaración. Jesús nació como esclavo, porque eso era lo que pasaba en ese tiempo. Los romanos dominaban todo Israel y todos los israelitas eran esclavos de los romanos. Jesús nació bajo esclavitud, por eso dice que nació bajo la ley. Bajo la ley. Entonces nació de mujer, no dice nació de mujer y hombre, dice nació de mujer y nació bajo la ley. Nació de María, pero María no es madre de Dios. Fue madre de Jesús porque necesitó una mujer para poder nacer, porque en Génesis 1:26 dice que de tu vientre, le dice de tu simiente, le dice a Eva, vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces se cumplió la promesa de Génesis 1:26 cuando nuestro Señor Jesucristo nace, pero nace de una mujer porque era necesario que naciera así, porque tenía que nacer como cada uno de nosotros. Entonces vemos esto de que nació bajo la ley. Es importante que nosotros veamos, bajo la ley puede también ser la ley que Dios había permitido que se hiciera, porque lo que dice Dios es ley, y Dios dijo, el pago al pecado es muerte, y se acabó. Alguien tenía que pagar por lo que habíamos hecho, y cuando digo habíamos hecho es porque cuando lo hizo Adán, lo hicimos todos. Cuando Adán cayó, caímos todos. Y eso es muy importante que entendamos. Y el versículo 5 dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos o recibiéramos la adopción de hijos. Para redimir, la palabra redimir, muchas veces leemos la Biblia y no sabemos qué quieren decir ciertas palabras decir. A mí me gusta buscar, ahora es muy fácil porque hace muchos años yo tenía que tener un libro, un diccionario bíblico, y tenía yo que buscar la palabra y estarla buscando, y tenía que tener otro diccionario bíblico, uno del griego al español y uno del hebreo al español. Ahora no, ahora escribo la palabra redimir en el internet y me salen ahí muchas cosas, y ya me pongo a leer y veo cuál es la más correcta. Redimir quiere decir que cuando empeñábamos algo que era nuestro, en un lugar donde nos daban dinero, ¿sí saben de qué estoy hablando?
es el pawn shop, ¿verdad?, que les dicen en inglés, y era el monte de piedad allá en nuestro país, era una casa de empeño, donde se ponía, yo llevaba mi reloj y decía, ¿cuánto me puede dar por mi reloj? No lo iba a vender, solamente me iban a prestar dinero sobre mi reloj, me decían, te vamos a dar $30, ok, dejaba mi reloj, me daban $30, me daban una boleta de redención, para poder redimir lo que había empeñado. ¿Sí está entendiendo, mi hermano? Pero yo tenía que pagar cierto precio, no solamente los $30, tenía que pagar un impuesto que era lo que ganaba la casa. Nuestro Señor Jesús, a través de su sangre preciosa y su sacrificio en la cruz, vino y pagó el precio por el pecado que nosotros habíamos cometido, y nos redimió, nos volvió a ser de Él, porque éramos de Él. Nosotros éramos de Dios, pero fuimos puestos en empeño por el pecado, pero Él vino y pagó para que nosotros pudiéramos volver a ser hijos de Dios. Esa es una muerte muy bonita. Y el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, déjame le digo para que usted vaya agarrando la idea de quién es usted. Por cuanto sois hijos, porque somos hijos de Dios. Yo no sé si puede decir amén con toda su mascarilla. Somos hijos de Dios. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones, y puse mente porque el corazón no piensa, el corazón no hace nada más que bombear sangre al cuerpo. Cuando habla la palabra de Dios y dice el corazón, está hablando de la mente. Dice, porque sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones, a vuestra mente, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu del Hijo es el Espíritu Santo. Así lo menciona en ciertas partes de la Biblia, dice el espíritu del Hijo. Y ese espíritu del Hijo nos hace entender una sola cosa bien importante, que somos hijos de Dios, y podemos decir Abba, Padre, que quiere decir Padre nuestro. Es necesario que entendamos que somos hijos de Dios, porque a veces hablamos con gente que viene a la iglesia y dice, yo no sé qué voy a hacer porque me siento muy solo. Tú no estás solo, tienes un Padre que está en todos lados y tiene el poder y el amor para ayudarte en todo. Nosotros nunca estamos desamparados, Dios está siempre con nosotros. Amén. Gloria a Dios, sí, puede decir. O sea que el Espíritu Santo no llega a nuestra vida para que hablemos en lenguas y para que dancemos en el Espíritu y para que hagamos ciertas cosas. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es darnos el entendimiento de que somos hijos de Dios. Es lo principal, porque al entender que somos hijos de Dios, vamos a aprender a obedecer a nuestro Padre. Amén. El Espíritu de Dios sin obediencia es puro cuento. ¿De qué te sirve venir a la iglesia, hablar en lenguas y llegar a la casa y tener un pleito con el esposo o la esposa? Eso no sirve para nada. ¿Me comprendes? Lo más importante en nuestra vida es ser fieles a Dios y obedecerle. Y eso es el Espíritu Santo el que pone en nosotros. Yo me preocupo mucho porque en la iglesia no hay un énfasis suficiente para hablar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sin el Espíritu Santo, nada de lo que hacemos tiene fruto. Porque dice su palabra, porque yo mandaré a otro, al Paracleto, dice en el griego, al que los va a ayudar, al que los va a guiar a toda verdad. Si necesitamos ayuda es porque solos no podemos hacer las cosas. Hay personas que piensan que no necesitan de nadie, son los más necesitados, porque ya tienen problemas mentales, porque desde que sales a la calle tú dependes de otros. El que limpia las calles, el que maneja los camiones, el que maneja el taxi, el que hace todas las cosas, el que pone los cables de la luz, el que... Dependemos unos de otros. Cuando hay un problema todos nos descontrolamos. Ustedes han visto cuando hay un temblor y todo se va, no sabemos ni qué hacer, porque se va la luz, se va esto, y el refrigerador, la comida se echa a perder y no sabemos ni qué hacer. Por eso Dios quiere poner primero el Espíritu de Dios en tu mente, porque sin el Espíritu de Dios en tu mente vas a creer que estás haciendo lo bueno y estás haciendo lo malo, porque eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque llegará un momento que le llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno, y ya lo estamos viviendo. Y lo malo es que lo estamos viendo en la iglesia. No hemos aprendido a tener temor de Dios. Si el Señor se parara aquí y dijera, el próximo que me desobedezca va a morir inmediatamente. Qué iglesia tan bonita que tendríamos al otro día. Dice, la palabra de Dios va más hasta qué grado llega la palabra de Dios cuando nosotros entendemos esto, que si le decimos tonto a un hermano, estamos ya pecando en contra de Dios, porque esa persona a la que nosotros ofendemos le decimos que es tonto, tiene la imagen de Dios también. Qué difícil es
si no tenemos una guianza a hacer las cosas correctas, porque pensamos que si hacemos ciertas cosas Dios va a estar contento con nosotros y no sabemos ni siquiera qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sin la guianza del Espíritu Santo estamos adivinando. Hay gente que dice que queremos tener una posición en la iglesia. ¿Para qué? Para que vean que estoy trabajando en la iglesia. Pero muchas veces esas personas se aburren. Al rato ya no quieren hacerlo porque no es para lo que los llamó Dios, y como no saben, quieren hacer lo que sea. Ahora, es bueno empezar haciendo lo que sea, porque cuando tú empiezas haciendo ciertas cosas en la iglesia, Dios te va guiando hasta que encuentras cuál es tu verdadera misión dentro de la iglesia. Pero a los que están esperando, Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que haga, Dios solamente guía tus pasos, no tu sentar, tus pasos. Yo empecé a trabajar con niños y dije, ay, qué bonito es trabajar con niños. A mí me gusta hasta la fecha todavía trabajar con los niños. Los niños no son tan latosos. Pero yo dije, aquí está mi ministerio, porque mi esposa está aquí, no puedo decir. Empecé con un grupito bien pequeño, acabé con un grupo bien grande de niños ahí. Me gustaba, yo me gozaba estando así con los niños. Hacía toda clase de juegos y enseñanzas, y hacía clubs y hacía de todo. Me tiraba en el suelo y jugaba con ellos y todo. Y de repente me dice una hermana, dice, pastor, no me dice pastor porque yo no era pastor, me dice, hermano José, ¿no le gustaría llevar a mi casa un estudio bíblico? ¿Estudio bíblico? Yo no sé qué es estudio bíblico, pero dije, pues si me lo pide, yo agarré mi Biblia y la abrí y dije, ¿de qué les hablo? Apocalipsis. Pues está bueno. Como nadie me había dicho que estaba difícil ese libro, ese fue mi primer libro en el cual di mi primer estudio bíblico. Sí, porque a veces te dicen, no leas Apocalipsis porque está bien difícil. Está difícil lo que no lees. Eso nunca lo vas a entender. Me voy a seguir porque luego me extiendo mucho. Dice mi esposa, te extendiste mucho la vez pasada. Dice, así que ya no eres esclavo. Oye bien, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué tiene que decirnos esto la palabra de Dios? ¿Por qué tiene que la palabra de Dios mencionar esto y decirnos, así que ya no eres esclavo? ¿Por qué será que tiene que hacer énfasis en una declaración así? ¿Será porque muchos en la iglesia creen que todavía son esclavos? Póngase a pensar, si la Biblia nos dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo que te está diciendo es que ahora lo tienes todo, pero si no lo entiendes, vas a parecer que no tienes nada. Yo tengo todo. ¿Qué puedo pedirle a Dios? ¿Qué puedo pedirle a Dios si me ha dado a su hijo? ¿Qué cosa puede haber más grande en mi vida que el Hijo de Dios? ¿Una renta? ¿Una sanidad de mi cuerpo? No se comparan nunca con la presencia del Hijo de Dios, el cual subió a una cruz y murió por nosotros. Si Dios sacrificó a su Hijo por mí, es que yo tengo un valor muy especial para Dios. Porque tú no inviertes en cosas que no sirven. Si Dios invirtió la vida de su Hijo en mí y en ti, es porque tenemos un valor que ni siquiera nosotros comprendemos. Por eso dice, así que ya no eres esclavo, entiéndelo, despierta. Porque el mundo te va a hacer que vivas como esclavo. Mire, Adán y Eva fueron creados no para servirle a nadie. Ellos eran los que daban órdenes. El Señor les dijo, vayan y pónganles nombres a todos los animales. No les dio una lista. No tenían computadora para poner los nombres de los animales ahí para recordar cómo se llamaba cada quien y tomar una foto. Mentalmente ellos tenían la capacidad de nombrar a todos los animales, ponerles nombres, y dice la palabra de Dios que hasta la fecha esos nombres todavía prevalecen. Imagínense que el cerebro que tenía Adán. Ahora imagínense que ese mismo cerebro lo tienes tú. Solamente que el pecado te ha hecho pensar que no sirves para nada. Porque el diablo está atrás de todas estas cosas diciéndote que tú no sirves. Confórmate. Y la religión te viene y te dice, sé humilde. Confórmate. La ambición es mala. ¿Cuántos han oído eso? Es malo ser ambicioso. No para Dios, porque a Dios le agrada mucho que tú y yo seamos ambiciosos.
el miércoles que viene le voy a dar un estudio bíblico de cómo Jesús estaba contento de que sus discípulos fueran ambiciosos. Y nosotros pensamos que es malo. Si yo no tuviera una mente ambiciosa, me hubiera quedado estancado en la vida. Yo siempre quise tener más. No es un pecado tener más. El pecado viene cuando eso es más importante que el que te lo está dando. ¿Me estás entendiendo? Porque no nacimos para ser esclavos de nadie. Es por eso que no te gusta el trabajo. A ti no te gusta el trabajo porque no te gusta que te digan qué tienes que hacer. Te aguantas porque necesitas tu cheque. Y si te va bien, te tratan más o menos bien, pero dentro de ti hay algo que no te gusta porque tú naciste para mandar y no para obedecer. Esto nunca lo habías oído en la iglesia. Ni siquiera el pastor tiene que ser mandón en la iglesia. Hay pastores que le dicen: no, hermano, usted no puede visitar otra iglesia. ¿Por qué no? Cuando nosotros estamos seguros de que la gente está comiendo bien en nuestras iglesias, que vayan y visiten otra iglesia. Al rato regresan. Yo no tengo que estarle diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer. El trabajo de un pastor no es estarle mandando a la gente lo que tiene que hacer. Y el pastor no es el mayor de todos, sino el siervo de los demás. Tenemos que ayudarnos. Mi trabajo es decirles a ustedes que ustedes son hijos de Dios. Y por lo tanto son líderes. Hay gente que no les enseñes todo en tu trabajo porque luego te van a correr a ti y dejan a esta gente. Cuando tú eres bueno en tu trabajo no tienes que tener temor de enseñarle a nadie, porque la gente se va a dar cuenta que tú sabes hacer las cosas. Por eso nos gusta el dinero. ¿A cuánto les gusta el dinero? Déjenme rompo la hipocresía de la iglesia. No se haga. ¿Sabe por qué nos gusta el dinero? Le voy a explicar por qué nos gusta el dinero. Porque nos gusta tener control propio de lo que hacemos. Nos gusta salir a comer donde queremos salir. Nos gusta comprar las cosas que queremos comprar. Eso no es malo. Eso no es malo. Lo que es malo es ese evangelio de progreso, que si tú haces cosas para Dios, Dios te va a dar dinero. Dios no te va a dar dinero. Dice la palabra de Dios que Él bendecirá el fruto de tus manos. Lo que tú hagas es lo que vas a recibir. No le pidas dinero a Dios. Usa tu mente y verás que ahí está la idea de lo que puedes hacer para ganar más dinero. No voy a comer, pero en fin. Pero Adán cayó en pecado. Y su liderazgo se fue al cielo, al suelo. Porque todo el mundo que piensa que se fueron al cielo. No, no se fueron al cielo. Están enterrados aquí en la tierra. Y su liderazgo se destruyó por completo. Y nosotros pagamos el precio. Por eso, miren, le voy a decir una cosa, pero no me haga mucha caso. Por eso hay tanto pleito entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Eso no lo van a ver en otra iglesia. Porque la mujer quiere hacer lo que ella quiere y el hombre quiere hacer lo que él quiere y este quiere imponerle a ella y ella quiere imponerle a él, y siempre está eso, porque en nosotros hay una cuestión que se llama liderazgo. Queremos ser líderes. Ay, no. Pero llega un momento en que la iglesia dice: sé sumiso, obedece. Y hay muchas mujeres que dicen: con que traiga dinero para comer, pues ahí está. Y perdiste completamente tu valor. Porque no se trata de estar peleando, se trata de que dos líderes se pongan de acuerdo para tomar decisiones que los saquen adelante. ¿Sabe? Es bien difícil ponerse de acuerdo entre un líder y uno que no es líder. Le voy a dar un ejemplo. Uno dice: tenemos que construir otro edificio allá arriba de aquel edificio. Mucha gente va a decir: ¿y con qué dinero lo vamos a hacer? ¿Usted no cree que es un gasto? ¿Y qué tal si no tenemos gente? ¿Y qué vamos a hacer con un edificio allá arriba y nos gastamos el dinero y no viene gente? Esos son los que no son líderes. ¿Me está entendiendo lo que le digo, mi hermano? Pero cuando hay dos líderes en la casa, porque dice la palabra de Dios que de dos se hace uno, pero cuando en la casa no hay dos líderes, sino hay uno que es el que domina, porque el líder no domina. El esposo que domina no es líder.
es un patán. Porque el esposo que es líder consulta con su esposa para hacer las cosas. El esposo que es líder comparte con su esposa todo lo que él tiene. Y como tiene un líder, la esposa comparte con él todo lo que ellos tienen. Y cuando de dos se juntan, hay más fuerza que de uno solo. Miren, ¿se acuerdan que lo que dijimos en un versículo que cuando estábamos leyendo los versículos que decían que tenían que, mire, se lo voy a regresar rápido para que lo vean, porque es importante. El versículo 2 dice, sino que están bajo tutores y administradores. Oiga bien, para que nosotros podamos llegar a ser líderes tenemos que estar bajo tutores y administradores. Ahora, me fui a ver qué quiere decir esto y descubrí una cosa muy interesante. Desde la vez pasada estuve hablando, pero se lo voy a enseñar de otra manera. Miren, por ejemplo, esta es una foto de la reina de Inglaterra y toda la familia. Ahí están los hijos, los nietos, están todos los parientes de ellos. Todos ellos, todos sin excepción de uno de ellos, de la realeza, tuvieron tutores y administradores. Porque cuando nacieron, se los quitaron a la madre y al padre los niños y se los dieron a tutores y administradores que les enseñaran que ellos no eran una cosa cualquiera, sino eran realeza. ¿Sí? Un niño nace y él no sabe. No sabe qué es. ¿Me estás entendiendo, mi hermano? Tiene que haber alguien que les enseñe que ellos nacieron para una posición muy especial y tuvieron ese tipo de enseñanza. No le voy a leer esto, pero hay un protocolo que tenían que hacer los tutores y los administradores, tenían que enseñarles todas las diferencias de las tareas, de cómo pararse, cómo vestirse, cómo comer, qué es lo que podían hacer, qué es lo que no debían de hacer, cómo estirarse, cómo no estirar. Estos eran los tutores y los administradores de los hijos de la realeza de Inglaterra. Eran nanas, como decimos nosotros, ¿verdad? Que les estaban enseñando constantemente cómo debían caminar, qué es lo que no debían de hacer, cómo debían de hablar, cómo debían de saludar. Porque tú y yo no sabemos qué es lo que somos. A muchos de nosotros nos trataron, no a muchos de nosotros, algunas personas los trataron mal desde pequeños. Le dijeron, tú eres un tonto, no sirves para nada. Algunos nacieron en una situación bien difícil, donde no estaba completa la familia, y tuvieron que agarrar lo que pudieron de cualquier persona. Y muchas veces esas personas no tenían ninguna instrucción de lo que era la vida. Y fueron sobrevivientes. Y con el privilegio que Dios ha dado, salimos adelante y aquí estamos. Pero eso no quiere decir que crecimos bien. Crecimos con una idea que no es la idea correcta. Porque nosotros, ¿vio lo que dijo? Ya no son esclavos, son hijos de Dios. Quiero que me agarre esto, porque si me agarre, aunque sean pocos esta noche, le digo una cosa: si sale usted con la idea esta, va a cambiar su manera de pensar. Ahora mire, el hombre acaba mal, porque no sabe quién es. Ay, el alcohol, la droga, pierden el trabajo, están deprimidos. ¿Cómo me puedo deprimir si soy hijo de Dios? Pero si no sé que soy hijo de Dios, puedo vivir en depresión. ¿Me está yendo? Sí, si no sé quién soy, me voy a deprimir. Deprimir es que no sé mi valor. Eso quiere decir depresión. No sé cuánto valgo y por eso me siento mal. No valgo nada, no sirvo para nada, nadie me quiere. Pongo un montón de fotos en Facebook y nomás 3 likes. ¿Qué le importa a uno cuántos le pongan likes? Si ya el Padre nos dio el mejor like dándonos al Hijo. Me comprende, mi hermano, qué importancia es para nosotros descubrir en la palabra de Dios, no solamente los rituales y las ceremonias que hacemos en la iglesia. Ay, me gustaba tanto en la iglesia, mira que cantamos estos 2 himnos y ay, cómo siento bonito cuando canto ese himno. Pero, ¿cómo vive en su casa? Oh, no, mejor no le platico. Por eso me vengo a la iglesia. La iglesia para mí, la religión es como una inyección de droga que me hace sentir bien por unos momentos y después tengo que regresar a la realidad de mi vida que no sirve para nada.
Y eso pasa mucho en la iglesia. Pero cuando nuestro trabajo empieza, ¿sabe cuál es el trabajo más importante de nosotros? Enseñarles a los demás que son hijos de Dios. Mire, mi hermano Luis está aquí. Cuando nosotros vamos al lugar de recuperación de alcohólicos y drogadictos, se ponen contentos de que les hablemos de las cosas de Dios. Como que dentro de ellos se dan cuenta que no son lo que la sociedad dice que son. Y empiezan a reaccionar. Y algunos salen de eso. Porque nuestro trabajo no es meterlos a la iglesia. Nuestro trabajo es meterles en la cabeza quiénes son. ¿Me está comprendiendo? Todas estas cosas las estoy entendiendo. Por eso la Biblia es un manual del reino de Dios. Es donde uno les puede enseñar a los demás quiénes son. Pero la gente está, no, hay que hacer un servicio de oración. ¿Para qué? ¿Para nosotros? Cuando la gente allá afuera no sabe ni quiénes son. Tenemos que hablarles, tenemos que decirles. El Señor nunca oró con los demás. El Señor no oraba como nosotros pensamos que es la oración. El Señor se iba al monte a hablar con el Padre para pedir la instrucción de qué es lo que tenía que hacer. La Biblia nos lo menciona. Dice, yo solamente hago lo que veo a mi Padre hacer y solamente digo lo que mi Padre me dice a mí. Eso es para Dios, para Jesús, la oración. Para nosotros es venir y decirle a Dios todo lo que nosotros queremos. Y sabe una cosa, todo lo que nosotros queremos sin que se lo pidamos nos lo da de todos modos. Fíjense que yo una vez hice una prueba. Me sentía bien mal. Y me hinqué y le dije, Padre, no vengo a pedirte que me sanes, porque sé que me vas a sanar. Gracias. Y me paré. De ahí, nunca le he vuelto a pedir que me sane de algo. Y mire, estoy sano. ¿Cómo, si nosotros siendo malos le damos lo mejor a nuestros hijos, cómo nuestro Padre no nos dará lo mejor a nosotros? ¿Me está entendiendo, mi hermano? Perdemos el tiempo pidiéndole a Dios, Señor, que me sane mi pierna, Señor, que me sane esto, que tenga yo un mejor trabajo, que tenga yo esto. Dios está en control de nuestra vida, somos sus hijos. Lo que quiere el Señor es que entendamos quiénes somos. Porque si no entendemos quiénes somos, vamos a vivir en una religión como esclavos, pidiendo siempre. Pero si somos hijos, ¿sabe que mis nietos no son mis hijos, pero es como si fueran mis segundos hijos después de mis hijos? Mis nietos llegan a la casa y ven plátanos ahí encima de la cocina y agarra un plátano, lo agarra, se lo pela y se lo come. ¿A quién se lo pediste? No, ¿qué le voy a andar diciendo a quién se lo pidió? Si lo tenemos a propósito porque sabemos que les gustan. ¿Qué no te va a dar Dios? ¿Qué no le daríamos nosotros a nuestras hijas o a nuestros nietos? Pero ahí perdemos el tiempo. Y hay que hacer una cadena de oración para pedirle a Dios que sane a fulano y a sultano. ¿Qué le vamos a poner presión a Dios para que lo haga? ¿Uno no puede pedirlo? Dice que si pedimos con fe, el que tiene fe recibe. Yo no necesito 30 personas que oren. Solamente que les pido que recuerden que hay una necesidad y si la pueden levantar delante de Dios dándole gracias, no pidiéndole. Porque si yo ya se lo pedí, tú le puedes pedir a Dios algo y lo demás tiempo dale gracias solamente. Porque si tienes fe, sabes bien que te lo va a dar. Si no tienes fe, le vas a seguir pidiendo lo mismo. Esto, mi hermano, mira, yo tengo gozo en mi corazón de haber descubierto muchas cosas. Este libro no es un libro religioso en lo absoluto. Este libro es simplemente para estudiarlo y demostrarle a los demás que son hijos de Dios. Yo te tengo que convencer con este libro, que es la palabra de Dios. ¿Quién eres tú? Eso es evangelismo. Evangelismo no es sacar a un católico de su iglesia para meterlo a la iglesia cristiana. Eso no es un evangelismo. Eso es una transacción de rituales y de cosas que no valen la pena. No vale la pena porque la religión no hace absolutamente nada en nuestras vidas. El pecado nos hizo como ovejas, pero no somos ovejas. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. Fíjense lo que dice la palabra. No se amolden al mundo actual.
¿Y qué es lo que hacemos? Nos amoldamos completamente a las cosas que pasan. No se amoldan, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo lo he leído muchas veces, pero ahora me golpeó bien ese versículo, porque la gente se acomoda, la gente piensa cosas. Mire, estaba leyendo un artículo que me llamó la atención, porque hay tanta cosa con el racismo, que hay racismo en Estados Unidos, y que Black Lives Matter, que es aquel, que es aquel, puro cuento. Si les importara, pondrían a esos niños en las escuelas y tuvieran padres en las casas, porque se matan más entre ellos que las dos policías matan de vez en cuando a uno. Ahora miren, está comprobado que todos nacimos de un mismo color. Ahí se acabó el racismo. Todos venimos del color negro, porque la vida empezó en África. Pero el pigmento de nuestra piel fue cambiando de acuerdo a los lugares donde fuimos yendo. Y muchos pensaron, y voy a hablar de esto la siguiente vez, muchos pensaron que la gente rubia de ojos azules y el pelo güero eran superiores a los que eran los morenitos. Ellos nacieron para gobernar, los morenitos nacieron para obedecer. Esa es la idea. Por eso, miren, les voy a poner una idea. Hitler por eso no tenía problema de matar, porque dijo, nosotros somos una raza superior, estos no son ni siquiera humanos, y pudo matar a todos y no le importó. Y nosotros pensamos que si nos parecemos más a una raza, vamos a ser mejores, y eso no tiene ningún sentido, porque Dios no tiene interés en eso, porque Dios nos hizo igual a Él, no hizo diferentes, no nos metieron a diferentes hornos, todos salimos de un mismo horno. ¿Me está comprendiendo? Entonces no tenemos que hacer distinciones. Por eso dice la palabra de Dios que ya no hay esclavos, ni libres, ni judíos, ni gentiles, ni hombres, ni mujeres, porque todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que todos somos iguales. Yo no tengo que... Mire, una de las cosas que más me molestaba cuando estaba chico era andar con mi mamá en la calle. Yo andaba de la mano con mi mamá cuando estaba chiquitito y le decía a la señora, ¿es su hijo? Y me ponía de malas a mí, porque mi mamá tenía el pelo rubio y los ojos azules, y yo no. Ahora no estaba así de moreno como estoy ahora, por el tenis me ha hecho así, para que vea que la piel cambia. Por eso los orientales siempre salen a la calle y se tapan del sol para que no se les ponga oscura la piel, porque para ellos la piel blanca es cuestión de... Estaba yo leyendo de la jugadora esta de tenis, Osaka, se llama Osaka, que es japonesa y es no sé qué otra raza, pero viene de un padre de color oscuro y los japoneses no la querían, no la admiten bien, porque si no parece japonesa. Miren las tonterías que hacemos. Por eso dice, no se amolden al mundo actual. Andamos peleando por colores. Lo más importante para nosotros aquí, entre estas dos orejas, ¿de qué sirve que te veas así o te veas así si sigues siendo un tonto? Sigo leyendo. Si no sean transformados mediante la renovación de su piel, no, de su mente, así podrán comprobar. La única manera en que vamos a poder comprobar quién es Dios es cuando nuestra mente cambie, no cuando nuestro color de piel cambie. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Miren, es interesante. Una raza se quiere ver como esta otra raza y otra raza se quiere ver como esta. A veces las güeritas se quieren pintar el pelo de oscuro y meterse a esas máquinas que las queman todas para verse morenas. Y hay al revés. Y vemos a la gente de nuestro país allá de las montañas, esos son indios. Mal usado, porque no hay indios aquí. Se equivocó uno que descubrió aquí y dijo que era la India. Por eso digo que eran indios, pero no hay ninguno que sean los indios. Y es una revoltura ahora de dónde venimos nosotros. Yo pagué porque me dijeron de dónde venimos. Tengo de África, porque todos tenemos un poco de África, de judío, y no sé qué otros,
tengo un montón de influencias en mi ser de otras nacionalidades, pero todos venimos de un solo padre y de una sola madre, Adán y Eva. Pero ya me estoy llegando a este punto. Jesús era igual que todos, pero no se parecía a ninguno. Le voy a explicar por qué. Era igual que todos porque en esa imagen fuimos creados todos, ¿verdad? Sí, está conmigo, ¿verdad? Pero era diferente a todos porque Él sabía quién era y nosotros no. Por eso nos preocupamos tanto por la apariencia en lugar de por tener una relación con Dios. Porque cuando tienes una relación con Dios entiendes lo bueno y lo maravilloso que es Dios en tu vida. Ahora mira, fuimos creados y moldeados porque dice la palabra de Dios que no permitas que el mundo te moldee el mundo. Nosotros fuimos moldeados por las manos de Dios. Fuimos la única criatura, la única creación de Dios en la cual el Señor usó sus manos para hacernos. Ay, a mí me da eso. Por eso no hay feos ni feas. Todos estamos bien, porque fuimos creados en imagen de Dios. Ahí había un dicho, mi mamá decía, para un roto un descosido, para una rota un descosido, o algo así decía, ¿verdad? Porque a veces decían, ay, ¿cómo escogió ese cuate o esa mujer? Le decía mi mamá, no, para un roto un descosido. Uno tiene su propio... ¿Qué? Mire, yo tomé clases de arte y me dijo el maestro de arte, mira, ahí hay 2, 3, 4 pinturas. ¿Cuál crees que sea la más cara? Mi contestación fue, no sé cuál es la que valga más, pero esa del medio es la que me gusta a mí. Ahora, no me interesa cuánto cuesta. Si yo voy a un lugar donde venden pinturas, ¿qué es lo que vas a comprar? Lo que te gusta, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gustó mi esposa y por eso me casé con ella. ¿Me está oyendo? Qué bueno que yo le guste a ella. Pero por eso entramos en depresión, porque es que no me veo como quisiera. Yo como me hubiera gustado estar 6'2" de alto y verme de esta otra manera y poder tener el pelo de este color o el pelo de este tipo, unos chinitos, otros lacios, otros curvos y andamos todos deprimidos porque no nos vemos como nosotros. Siempre para alguien hay otra persona que le guste y todos nosotros le gustamos a Dios. Así que estamos bien. Miren, cuando llega uno a esa edad, se da cuenta que todas las tonterías que se preocupaba uno ya no tienen sentido. Las cosas que tanto cuidábamos ya no tienen ningún sentido. Se acabó. Ya lo único que estamos ahí pidiéndole a Dios que la pasemos bien, que nos podamos levantar de la cama en la mañana, que esta pierna pueda seguir a la que sigue. Y se te va haciendo todo tu mundo así chiquito. Y ya no andas con tantas complicaciones de qué me pondré, qué me veré, cómo me haré, qué color me queda bien en mi cara, cómo me puedo ver así. Ya ninguna de esas cosas. Ya te calmaste. Ya te diste cuenta que tu final ya viene. Y que lo más importante es que Dios esté en ti. Es lo único importante. Porque sabes bien que un día vas a decir adiós a esto para que pronto te puedas a reunir con tu Señor cuando Él regrese. Eso es lo más importante. Por eso la gente toda anda deprimida. Hay veces que hay muchachas que están bonitas y quieren cambiarse la nariz, y quieren cambiarse los labios, y quieren cambiarse las orejas, y quieren cambiarse todo, y se quieren hacer cirugía, y dicen, ¿qué están haciendo? ¿Están tan bonitas? Porque esa es la idea. Queremos ser como el mundo. Viene un artista y todas las muchachitas quieren vestir como esa, hablar como esa, andar como esa. Y no nos ponemos a pensar que esa ya lleva 2 divorcios y anda metida en drogas. No sirve de nada. Vete al espejo y di qué bonito me hizo Dios. Y vas a tener un buen día. Bueno, yo voy a tener un buen día, ustedes no sé, pero yo sí voy a tener un buen día. El liderazgo, mi hermano, el problema con el liderazgo es que no es algo que te pueda yo enseñar, es algo que tú tienes que descubrir.
Por eso que siempre tenemos las ganas. Ay, si yo tuviera mi propio negocio, qué contento estaría. Porque queremos tener algo nosotros aparte. ¿Me estás entendiendo? Nos fastidia trabajar para alguien porque dentro de nosotros hay un liderazgo para hacer algo uno. Muchas veces lo alcanzamos, muchas veces no. Pero nos gustaría hacer otra cosa. No me puedo meter mucho tiempo en esto. Por eso el Señor tuvo que venir como oveja, para que lo pudiéramos oír. Viene como león, salimos corriendo. ¿Me está entendiendo? Tuvo que venir como oveja para que usted y yo no saliéramos corriendo. Porque amoldear quiere decir domesticar también. Sí, nos han domesticado. Nos han hecho personas que tenemos que entrar dentro de ciertas normas para que estemos tranquilos. El Señor murió como una oveja siendo un león, pero cuando resucitó volvió a ser lo que Él era. Cuando nosotros resucitemos vamos a resucitar como león, no como ovejas. Porque dentro de nosotros hay algo especial y eso es el problema. Lo especial no es cómo nos vemos. Lo especial es lo que está dentro de nosotros y que tenemos que sacarlo. Mire, me topé con una persona que me empezó a criticar. ¿Y por qué tú crees en esto? ¿Y por qué tú votas por esta manera? Y siendo que tú eres hispano, ¿por qué votas así? Y llegó un momento que me fastidió, porque a mí no me gusta hablar de estas cosas cuando voy a jugar. Y le dije, mira, si tú eres tan inteligente y yo todo lo que hago está mal, ¿por qué yo vivo mejor que tú? Si hay una persona que es más inteligente que uno, se supone que debe de vivir mejor que uno, ¿no es cierto? Digo, ¿por qué tú no vives mejor que yo si tú sabes todo y yo no sé nada? Y ya no me dijo nada. Porque no tengo que ser como todos, no tengo que pensar como todos, porque soy hispano tengo que pensar así. No, olvídate, si yo fuera así de pensar así porque soy hispano estaría muerto. A mí me gusta la música clásica desde chico. Y no es por presumir, porque soy muy inteligente, porque me gustó el sonido. Me criticaban. Por eso el Señor agarró a 3 y les dijo, miren, yo les quiero enseñar a ustedes, porque ahora les voy a explicar esto de la transfiguración del Señor de una manera diferente como no lo ha oído. El Señor agarró a 3 de ellos, ¿ok? Los agarró y les dijo, síganme, los voy a llevar a un lugar para que ustedes se den cuenta quiénes son ustedes. Esa fue la razón por que los llevó. No los llevó para presumirles. No tenía sentido. Los llevó ahí y cuando el Señor se transforma y lo ven ellos con esa luz brillante y todo, se asustan y al mismo tiempo dicen, quedémonos aquí, porque nos gusta lo que hemos visto. Si tú supieras lo que eres, te gustaría lo que eres. Hay personas que han salido de la nada y han llegado a hacer cosas brillantes. El cirujano más brillante en cuestiones de cerebro es una persona de color, pero él no se puso a pensar, oh no, yo soy de color y mis abuelos y mis tatarabuelos fueron esclavos y yo no tengo oportunidad de salir adelante porque vengo de una descendencia. ¿Sí me entiende? Él no le interesó, él dijo, yo voy a estudiar, y llegó, estudió y se convirtió en el cirujano más brillante en el mundo. Imagínate lo que podemos hacer si dejamos de pensar como pensamos. Estamos aquí que somos hispanos, y porque somos hispanos tenemos que hablar español y no podemos hablar inglés. Ay, hermanos, que es bien difícil. No es que sea difícil, es que ya te moldeaste. Y por eso puedes vivir toda la vida aquí y no hablar una gota de inglés, porque estás moldeado. Esto es tu mundo y ahí tienes que vivir. Tienes que comer lo mismo que comes siempre. No vais a probar algo más. Sushi, fuchi. Eso está muy feo. Es pescado crudo. Nosotros comíamos cecina, que es carne cruda. Y yo comía carne de burro, que lo vendían en las calles. ¿Cómo se llama? Chitos, creo que le decían a la carne esa de burro que le vendían. Que daba trabajo morder esta cosa. Te la pasas masticándolo como media hora hasta que te cansaban las mandíbulas y mejor lo tiraba.
Pero no quiere decir que yo no puedo probar otra cosa y que no me puede gustar otra cosa. Me estás abre tu mundo. La palabra de Dios dice, un hombre dice, extiende tus tiendas, aprende otras cosas, llévate con otra gente, no nomás con los mismos. A ellos son a los que les puedes presumir porque todos están aquí abajo. Agárrate y empieza a juntarte con otros que te abran la mente y digas, no, pues sí, tienes razón, está mejor que se puede hacer estas cosas, porque así se aprende unos de otros. Ya voy a acabar. La religión nos ha hecho a nosotros que hagamos lo mismo, que digamos lo mismo. ¿Cómo está, hermano? ¿Cuál es el saludo más tradicional de la iglesia? ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Puro cuento. A veces les decía yo, ¿de veras? Bueno, pues ahí más o menos la llevamos. Entonces ya no es bendecido, más o menos no es bendecido. Pero ya nos acostumbramos a eso, ¿verdad? Que Dios te bendiga. No saben ni lo que decimos, pero que Dios te bendiga es nuestro saludo. La gente de la calle no sabe de qué estamos hablando. Tenemos que cambiar. A veces tenemos que, los que han entendido que son leones, tenemos que disfrazarnos de ovejas para ir con las ovejas, para que no se asusten. Para que les hagamos entender que ellos también son leones. Esa es toda la idea. Mi mente tiene que cambiar, tu mente tiene que cambiar. Mi trabajo es cambiar tu mente. No como la mía, sino como la que tienes tú desde el principio, que tú puedas descubrir lo que tú puedes hacer. Mira, ya acabo esto. Los griegos eran unos genios para escribir cosas. Unos filósofos, todos los grandes filósofos vienen de Grecia. Sí, Aristóteles y Sócrates y todos ellos escribían. De ahí nosotros tenemos el gobierno de toda Europa y todos nosotros tenemos el gobierno de los griegos, sin darnos cuenta. Porque lo que se llama la democrata, que es la democracia, nosotros lo aprendimos de los griegos. Y te voy a explicar por qué. Porque llegaron los romanos, porque los romanos y los griegos creían en que había una marca de nacimiento. Unos nacían para gobernar y otros nacían para ser esclavos. Punto, se acabó. Ellos eran raza superior, todos los demás eran raza inferior. Llegaron los romanos, los conquistaron y no destruyeron las bibliotecas de ellos, las mantuvieron. Porque sabían que ellos pensaban muy bien y guardaron eso y asimilaron eso. Y los romanos se convirtieron en una de las naciones más poderosas del mundo. El imperio romano se expandió por toda Europa, desde Inglaterra hasta África. Imagínate, desde Inglaterra hasta África le pertenecía a Roma. Y ellos tenían la filosofía de los griegos, que decía que ellos eran superiores que todos los demás. Por eso la palabra de Dios dice que si te piden que le cargues, ¿cuánto días se me olvidó ese versículo? Que le cargues 1 milla, que le cargues 3 millas. Los romanos le daban el escudo y la espada a la gente allí donde vivía el Señor, ahí en Israel. Le decían, toma, llévamelo. Y ellos no tenían que decir no, tenían que cargarlo, porque era una raza inferior. El Señor estaba considerado como raza inferior para los romanos. Ya va a acabar. Ponme atención en esto. Los romanos conquistaron todo eso. Europa es el imperio romano fragmentado, hecho pedazos. Por eso los europeos piensan de esa manera, que somos más importantes que los demás. ¿Se ha fijado? ¿De dónde eres? ¿De París? ¿De dónde eres? De Guanajuato. Como que dices tú. Sí, está conmigo, ¿verdad? Porque si digo, yo soy de París. ¿Tú de dónde eres? Mejor ni te digo. Porque pensamos que... y tienen los mismos problemas. Porque hasta los romanos que tenían esos palacios preciosos, había gente que dormía en pequeñas casas porque había una sociedad que también había pobres. Nosotros no entendemos todas estas cosas, por eso es bueno saber. Ahora mira, aquí está la gran, y con esto acabo. La gran diferencia para nosotros es esto. Tú tienes el conocimiento, aquí está el conocimiento. Este conocimiento. Pero mientras que no apliques esto a tu vida, solamente tienes conocimiento. Por eso la palabra de Dios dice, no seáis oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que aprender que la sabiduría no es otra cosa más que poner en práctica el conocimiento que tenemos. Y eso pasa en todos los trabajos.
Mi hermano les enseña cómo hacer las cosas, pero mientras que los empleados no aprendan exactamente cómo se deben de hacer y las apliquen, no tienen sabiduría del trabajo, solamente tienen la teoría. ¿Me está oyendo, mi hermano? Nosotros decimos, somos hijos de Dios, pero no la ponemos en práctica, porque vivimos todos deprimidos y venimos de Señor, ten misericordia de mí, Señor, que consiga yo un trabajito, aunque sea cualquier cosa. Nuestra mente esclava. Nuestra mente esclava cuando somos hijos de Dios. La información y la aplicación. Nosotros tenemos la información, ahora hay que aplicar. No seáis oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Yo me tengo que levantar en la mañana y desde la mañana tengo que hacer un buen día. Me hinco delante porque tengo un rey que es... No hay comparación entre yo y el rey. Por eso me hinco. Uno se hinca ante la gente o las personas que son mayores que uno, y Dios es mayor que todo. Me hinco y le doy gracias a Dios. Y le digo al Señor, Señor, te doy gracias por lo bueno que eres conmigo. No te pido nada, solamente vengo a darte las gracias porque tú te preocupas por todo. Mi oración en las mañanas tarda, si 10 minutos, mucho. No les diga a los demás pastores porque me van a criticar, pero yo oro por 10 minutos. Pero paso todo el día pensando en Él y dándole gracias. Y le digo a mi esposa, mira, tenemos que ser agradecidos con Dios porque cómo ha sido bueno con nosotros. ¿Me está viendo? Y que puedes hacer esto. A veces me pongo a pensar, no quería trabajar la lavadora. Me dice mi esposa, ahora sí, no sé qué pasó. No trabaja la lavadora o la secadora. La secadora era. La secadora no trabaja. Yo no sé nada de eso. Yo nunca fui mucho de desarmador y cosas así. Y dije, no prende, pero este botón no se ve que está bien. Déjame, le quito la placa de atrás, dije, aquí está el switch. ¿Por qué no prende? Lo metí, le di la vuelta, ya se quedó atorado, le metí la cosa por acá, le puse los tornillos, le dije, a ver, préndela, ya arrancó. Dentro de nosotros hay tanto, pero nos da miedo. Oh, no, yo de eso no sé. Ya me voy. Adán era como debemos de ser nosotros, pero cayó en pecado. Y el Espíritu Santo se fue. Nada te va a hacer que seas capaz de hacer las cosas si no tienes el Espíritu Santo. Punto. Todos quieren ser líderes, pero nadie lo va a lograr si el Espíritu Santo no está en ellos. Porque hay familias que se están destruyendo por el alcoholismo, por los vicios, por todas estas cosas. Estamos haciendo un daño tremendo porque hay que hablarles a esa gente de que son hijos de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros para lograr hacer esto y enseñarle a todo el mundo que somos hijos de un rey. Si lo aprendemos, vamos a cambiar de modo de pensar. Por eso el Señor en un día hizo 120 líderes nuevos. Nuestras familias tienen que saber del Espíritu de Dios. A nuestros hijos tenemos que decirles que oren para que el Espíritu Santo entre en la vida de ellos. Por eso a mí me gusta predicar lo que estoy predicando. Porque podemos ir por todo el mundo y decirle a todo el mundo que son hijos de Dios y que tienen todo lo necesario para triunfar en la vida. No es una educación lo que nos hace triunfar en la vida, porque hay doctores y hay ingenieros y hay toda clase de personas que tienen diploma de universidad y se suicidan y andan en drogas, porque eso no es el triunfo es tener a Dios en nuestro corazón. Vamos a despedirnos porque nosotros somos leones, pero nos hicieron creer que éramos ovejas y no somos ovejas, somos leones, mi hermano. Póngase de pie, mi hermano, vamos a despedirnos. Le voy a decir una cosa, hay mucha gente que esto les va a pasar por encima, pero ahí se van a quedar estancados. Una de las razones por la que siempre quiero hacer algo nuevo es porque entendí que dentro de mí hay capacidad para hacer muchísimas más cosas de las que estoy haciendo. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bendición. Te pedimos que tú nos bendigas y que nos ayudes. No permitas que nos quedemos en un lugar. No permitas que nos estacionemos en nuestra vida y que nos conformemos con lo que tenemos, sino que seamos ambiciosos, Señor. La ambición es algo que tú pusiste en nosotros, porque nosotros fuimos creados para mandar, fuimos creados para gobernar, pero nos han dicho que no debemos de ser así. Nos han dicho que tenemos que obedecer, que someternos. Cuando habla la palabra de Dios que debemos de someternos a las autoridades de la iglesia, quiere decir que debemos de poner nuestros dones para que se puedan usar en la iglesia. Pero nunca el Señor creó a hombres que sometieran a otros hombres. Te damos las gracias, Señor, te pedimos que abran nuestro corazón y nuestros pensamientos
para que podamos vivir una vida mejor de la que vivimos y podamos enseñarle a la gente y sobre todo a nuestros hijos y a nuestra familia que pueden ellos vivir mejor, que no es cuestión de agarrar ahí la carrera más chiquita, a ver en qué se pueden entretener en la escuela, sino que escojan cosas que en verdad hagan que usen su sabiduría, su cerebro, su capacidad, pero sobre todo que sirvan en tu obra, Señor. Que de otra manera, ¿de qué nos sirve que nuestros hijos vayan a la escuela y tengan trabajo si no te están sirviendo a ti? Te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, solamente dos rápidos anuncios. Doy gracias a Dios por mis hermanos que están aquí y que hacen posible esta transmisión. Le damos las gracias al Señor porque también quiero decirles que el día domingo vamos a estar aquí a las 11 de la mañana. Ya tenemos los servicios aquí, ya puede venir aquí todos los domingos. Tenemos nuestro servicio aquí y también nuestro estudio bíblico. Ya están todos los miércoles. Ojalá y usted pueda invitar a alguien, pero ya estamos abiertos. Le damos las gracias y que Dios los bendiga, mis hermanos. Salúdense y despídanse, que ya nos vamos a descansar a la casa. Nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga.